4.2 de corrutinas y bases de datos. Aunque lo primero que aparece son las corrutinas, vamos a empezar con las bases de datos y veremos cuándo gastar una corrutina después, ¿vale? Entonces, lo primero, las bases de datos en Android se realizan en SQLite. Creo que ya habéis visto algún acceso a datos de este tipo de gestor de base de datos, que es muy sencillito y son bases de datos embebidas. Antes se hacía directamente toda la lógica para conectar aquí. ¿Qué pasa? Eso era muy tedioso para al final lo que tenías que para el resultado. Entonces, hoy en día hay una librería que se llama Room, que ya está integrada en Android, para poner como una capa de abstracción fuera y que sea mucho más sencillo acceder a la base de datos. ¿Vale? Entonces se recomienda usar Room en vez de utilizar directamente SQLite. Vale, vamos a ver cómo. Lo primero necesitamos añadir unas dependencias. ¿Vale? Aplicaremos esta dependencia de Room y luego con el KPT, que es un plugin que se añade, que sirve para poder utilizar, claro, como esto al final es compatible con Java y va sobre la máquina virtual de Java, las anotaciones que vamos a poner son de Java. Y para que las coja y pueda generar este compiler, compile y genere una clase de la base de datos, necesita ese plugin, ¿vale? Que al final es un plugin de Kotlin que va a generar, pues eso, código Java a partir del de Kotlin. Entonces vamos a ello, nos iríamos aquí y lo primero añadiremos aquí en los plugins id Kotlin a ver, Kotlin-k apt y luego bajamos y aquí pues pondremos de room. Vale, aquí si os fijáis yo lo que he hecho es, como voy a gastar para los dos la misma versión de room, genero una variable y a partir de ahí la añado. Se podría poner directamente aquí el 261 y 261, pero por si luego cambia, solo cambio aquí y ya está. Entonces val room version es igual. En el momento de hacer el vídeo era la 261, ahora habría que ir a ver cuál es la última versión aquí, ¿vale? En ese link que os dejo. Entonces, aquí, implementation, y tenemos que es Android X room. Vale, y aquí en vez de poner la versión, ponemos $room version y utilizamos el plugin para añadir el compiler este, lo mismo, la room version. Vale, compilamos y ahí tenemos. Vale, comentaros que he hecho una... A ver, solo tiene una actividad esta aplicación y dentro de la actividad tengo un fragment, ¿vale? He puesto un fragment container view y un fragment que es dbFragment. Este de aquí. Que lo único que tiene el fragment son dos campos de texto y un botón de insertar y borrar, ¿vale? Vamos a insertar y borrar perritos. Entonces es lo que estabais viendo cuando tengo aquí, esta es la interfaz y lo que vamos a hacer es que se inserte lo que yo ponga aquí o borremos. Claro, para borrar necesitaremos el ID. Bueno, ahora añadiremos algún campo más. O borraremos por nombre, ya lo veremos. Vale, entonces ya se ha añadido y a partir de aquí vamos a ver lo de la base de datos.
Fijaros que ya he puesto hasta los listeners. Aquí lo que vamos a hacer es que cuando se da a insertar, lo primero comprobar que el text name is not blank, is not empty, is not null or blank, is not null or empty. Este me valdría. And binding.getTheBread.text. Vale, entonces es que este no sea ni null ni empty y este no sea null ni empty, ¿vale? Entonces en ese caso tendríamos que guardar algo y si no, pues sacamos un toast indicando, pues en este caso, context context. El texto será, pues, rellene los campos y toast sort.show. Vale, ahora lo primero que vamos a hacer es generar la base de datos para poder hacer esta inserción. Entonces, vamos a crear un paquete, sea database. Y vale, hay que tener claro que las bases de datos de Room, ¿vale? Trabaja con tres objetos. Uno es con el objeto de la base de datos, otros son las entities, que entities, si os acordáis del modelo entidad-relación, una entidad es toda tabla, y un DAO, Data Access Object. Cada entity va a tener un Data Access Object que va a definir las posibles operaciones que vamos a hacer sobre esa entidad. Imaginaros que de una solo quiero consultar datos desde mi aplicación, pues solo añadiré un método en el DAO para hacer un get, un select, pero no para hacer un insert. ¿Vale? Entonces aquí definiré esas operaciones. Y en la base de datos será donde uniré uno y el otro. Vamos a verlo. Primero crearemos una clase, que en este caso pues será animal o dog, me daría igual. Vamos a poner dog. Va a ser una data class y lo primero que tenemos que decir es que va a ser una entidad. ¿Vale? Esa entidad le podemos, si no le decimos el table name, va a coger el de dog de aquí. Entonces, como a mí me gusta que la base de datos estén en minúsculas, voy a ponerlo así. ¿Vale? Entonces ahora esto tendrá val id de tipo integer int val. Vale, esto es porque estos son llaves al ser un data class. Val name de tipo string y val creo que era bread, que es la raza. ¿Vale? Entonces, para decir, por ejemplo, que el identificador es la clave primaria, tengo otra anotación, que es arroba primary key, y aquí le puedo decir que la autogenere. ¿Vale? Entonces, como voy a querer que lo autogenere, voy a poner valor por defecto 0. Esto da igual, porque esto es para poder gastar un constructor con solo estos dos, porque el identificador no se lo voy a dar, y aunque le ponga el que le ponga, me da igual porque lo va a autogenerar Room. Así es que
me daría igual. Luego tenemos el name, que será el column info, y aquí le podría indicar el name de la columna, si quiero que se llame diferente en la base de datos, ¿vale? Entonces puedo poner aquí name y arroba columninfo. Esto sí gastará una nomenclatura diferente, lo tendría que indicar. Este es el campo de la tabla, cómo se va a llamar, y este es realmente el de mi objeto. ¿Vale? Yo siempre lo pongo para que lo veáis, pero casi siempre son equivalentes. A no ser que aquí tenga dos palabras y aquí lo quiera poner con barra baja o algo, normalmente son equivalentes. Con eso ya tendríamos la entidad y ahora tenemos que hacer su DAO. Entonces normalmente pues pongo doc DAO. Esto, como va a ser un DAO, le tenemos que indicar que es un DAO. Fijaros que ya me he importado ese DAO. Y no va a ser una clase, sino que va a ser una interfaz. ¿Por qué? Porque luego automáticamente generará, ese plugin que hemos añadido va a generar las clases que necesite pues, para gestionar la base de datos. Entonces nosotros simplemente definimos la interfaz y los métodos que queramos poner. Por ejemplo, si yo quiero hacer una query, pondría arroba query y aquí select asterisco, como en SQL normal, from, en este caso, doc. Fijaros que ya me aparece doc, y si pusiera doa me da error. Es decir, aunque estoy dentro de un string, él ya detecta que la única entidad que tengo es doc y solo me deja utilizar eso. Vale, en este caso, como va a ser un getAll, pues simplemente sería eso. Definimos una función que sea getAll y esta función va a devolver pues un listado de docs. Vale, si quiero que el listado sea mutable, pues le podría poner aquí. O sea que luego puedo añadir yo más. Luego, si quiero seleccionar uno por nombre, podría poner get o find by name. Aquí pasarle un name de tipo string. Y eso que me devuelva solo un doc. Entonces aquí sería pues where name igual a, si no recuerdo mal, dos puntos, no igual. Ahí tendría el find by name. ¿Vale? Y pues también podría ser by ID o lo que sea. Entonces a partir de aquí voy a hacer el insert. Para el insert arroba insert y for insert al que le voy a pasar un objeto que va a ser un doc de tipo doc. ¿Vale? Este nombre da igual, es el que nosotros queramos, lo que va a decir realmente que va a ser una inserción es la anotación de arriba y le pasaré un objeto perro que será el que inserte. Para actualizar, pues ya podéis imaginar que será update, fan update, lo mismo, un perro. Si quisiera insertar varios, yo podría poner aquí docs y un listado de docs o hacer otro insert con listado y los insertaría todos de golpe. Y el arroba delete lo mismo. Vale, y con eso en principio ya tendría
Vale, perfecto. Los que quiero utilizar en este caso. En este caso he cogido dos select, el insert, el update y el delete. Si no quisiera permitir borrar, pues eliminaría este método y ya no voy a poder borrar. Vale, y una vez tengo eso, tengo que generar una clase para la base de datos, que será pues AppDatabase o DocsDatabase, lo que sea. Esta, pues lógicamente va a tener también aquí un database en el que voy a indicar dos cosas. Por un lado, las entidades que va a generar esa base de datos, es decir, las tablas, se ponen en formato array. En mi caso solo tengo una, doc class. Y la versión de la base de datos. Esta versión es cuando yo actualizo algo de la base de datos, que añado o cambio algún campo, columna, tengo que actualizar esta versión para que lo detecte la aplicación y rehaga de nuevo la base de datos. Si no actualizo eso y luego actualizo alguna entidad, me va a dar error, no va a hacer esa actualización. Entonces de momento es la versión 1, si luego toco algo y hago una actualización en el Play Store, esa versión cambiará por la 2, luego por la 3, etc, etc. ¿Vale? Entonces a la base de datos le vamos a decir las entidades que tiene que generar y su versión. Y ahora nuestra clase de base de datos va a tener que extender de room database. Y ojo, porque esta clase va a ser abstracta, porque igual que va a generar las clases que necesite para el DAO, va a generar las que necesite para la base de datos. Y ahora nos quedaría generar funciones para cada uno de los DAOs. Es decir, pues docDAO, que va a devolver pues, un objeto de tipo docDAO. Si tuviera 20 DAOs, pues tendría que poner aquí 20 funciones. Y en principio con esto ya generaría la base de datos. Sí que es verdad que yo aquí he añadido el patrón singleton, pero para que no se alargue demasiado el vídeo, me gustaría que luego pues, os revisarais en este link en qué consiste ese patrón y por qué he hecho esto. Pero al final lo que hago aquí simplemente es que solo se genere en toda mi aplicación un objeto de la base de datos, por ahorrar memoria. ¿Vale? Si yo lo dejo así, como lo tengo ahora mismo, cada vez que llame a la base de datos puedo generar un objeto nuevo que se conecta a esa base de datos y podría tener tres actividades, tres objetos conectados y que esté consumiendo memoria. Mientras que de esta forma el getInstance lo que hace es, primero, lo que habéis visto en PSP, sincronizamos para que nadie se meta aquí y lo haga yo solo. Y si aún no hay una instancia de la base de datos, la genero. Pero si ya existe una instancia, este if no va a entrar, aunque ya la tendría, y lo único que hago es devolver esa instancia. ¿Que es null? Pues genero la instancia y la devuelvo. ¿Que no es null? Simplemente la devuelvo, sin generarlo. ¿Vale? Básicamente es eso, para tener una única instancia de la base de datos. En mi caso, lo vamos a dejar así por ir más rápido. Y en este caso, ahora es cuando tendríamos que ver desde aquí llamar a esa base de datos. Entonces yo haría un app database punto app database punto no, aquí me tendría que crear private late edit bar database de tipo app database y era un create database es igual a room database builder. El contexto pues va a ser
context, la clase es appdatabase class Java, vale, voy a poner así, y después te voy a decir el nombre de la base de datos. Este nombre podría venir de una constante o lo que sea, pero bueno, appdatabase. Eso es el nombre con el que va a generar la base de datos. Y ya está, con lo último creo que es un build. Require font. Tengo que forzarlo. Si pongo require context. Ya está. Vale, con eso he generado la base de datos y a partir de ahí, ahora aquí dentro database.dogdao, que es el DAO de perros, este que tenemos aquí. A partir de ahí, si lo que voy a hacer es insertar, pues haré un insert al que le tengo que pasar un doc. Y ese doc lo tendré que generar primero, lógicamente. Valdoc es igual a doc y le voy a pasar solo el name. Acordaros que en Kotlin yo puedo seguir el orden que viene aquí, que en este caso esta data class tiene id, name y breadth, pero como el id no se lo quiero pasar, para omitirlo voy a hacer la referencia a los parámetros por nombre, que eso en Kotlin era posible. Entonces le digo docName igual, y en este caso será pues que tengamos aquí, y breadth igual, vamos a poner también en 2 líneas, un resolver el doc, pues importarlo. Vale, aquí será un toString y toString. Perfecto. Ya he creado el perro y lo añado. Entonces, si ahora lo probamos, vamos a ver qué ocurre. Ya os digo que no sé si va a funcionar, pero en el caso de que funcionara, no es la mejor solución. Porque ahora veremos, pero las corrutinas que estaba diciendo al final es lo que estáis viendo en PSP de generar hilos secundarios que no bloqueen la interfaz del usuario. Pues eso es lo que va a hacer la corrutina, pero de forma sencilla. Lo que nos hace es facilitar esa ejecución de tareas asíncronas, tareas que ocupan mucho procesamiento, mucho espacio, mucho tiempo, y las hace en otro hilo. Entonces, nuevamente, acceso a una base de datos, consumo de un API, son tareas que ocupan mucho tiempo, al igual estamos hablando de 1 o 2 segundos, cuando realmente en milisegundos responde la aplicación. Vale, entonces esto podría ser Kira. Bueno, pues Kira aquí y raza Doberman. Y ahora le damos a insert. Bueno, nos faltaría que nos diera algún mensajito, algún toast o algo. Pero fijaros que me ha dado un error. Y tal cual no se puede acceder a una base de datos desde ya no te dejan las últimas versiones acceder a una base de datos desde ese hilo. Entonces nos está obligando a utilizar hilos secundarios. Podemos generar un thread como hacéis en Java, pero Kotlin tiene una solución mucho más rápida y eficiente, que al final es el uso de coroutines.
Y ahí es donde ya entraría a explicar el primer apartado. Para utilizar las corrutinas necesitamos lo primero lo que es un scope, que es como el contexto o el área donde se va a ejecutar y donde va a estar vivo nuestra corrutina. ¿Vale? Si yo pongo global scope, esa corrutina va a estar viva durante toda la aplicación. No es lo más recomendable porque a no ser que tengas una variable que sea global a toda la aplicación o algo que estés ahí global a toda la aplicación, lo normal es gastar este. ¿Por qué? Porque este va a estar vivo durante el ciclo de vida del fragment o de la actividad a la que se está ejecutando esa corrutina. Entonces, si por lo que sea esa actividad la cierra el usuario o lo que sea, automáticamente la corrutina se cancela y evitamos que, como se hace en segundo plano, al igual se está haciendo en segundo plano y luego viene para actualizar algún dato, y si ya no existe esa actividad y sigue viva la corrutina, estará intentando actualizar algo que no existe y seguramente pete la aplicación. Entonces, al utilizar este, se cancelará de forma automática evitando esos errores. Y luego, pues ahora hay una forma de diseñar aplicaciones de View Model. Entonces, el View Model, digamos que tiene un ciclo de vida más largo que el de una actividad. Entonces, en el caso de gastar View Model, que es para proyectos muy grandes, pues gastaríamos este scope. Pero nosotros normalmente vamos a gastar el del ciclo de vida. Después, una vez tenemos el scope, hay que ver si lo ejecutamos como launch o como async. ¿Cuál es la diferencia? Launch no va a devolver ningún resultado. Es para ejecutar nuevamente una función que yo que sé, al igual es una llamada a un servidor web que luego va a devolver algo y lo vamos a actualizar en un listado o algo, pero no nos quedamos esperando. Mientras que async es como lo que hacéis vosotros de wait, que os quedáis esperando en los hilos a que acabe algo, se queda ahí bloqueado. Entonces, el async normalmente es cuando se ejecutan varias tareas que una requiere que acabe la otra o que se ejecuten de forma simultánea y esperamos un resultado. Entonces ahí se gasta async. Ya os digo que en el 80% de los casos con launch es suficiente y es el que vamos a ver, pero async podéis ver en la documentación que también se utiliza en algunos casos. Y después el dispatcher es el que dice en qué hilo se va a ejecutar la corrutina. Tenemos el main, que es el hilo principal. Lógicamente ahí vamos a ejecutar lo mínimo. El IO, que el de IO es el de entrada-salida. Todas operaciones de entrada-salida, pues lectura-escritura de ficheros, de bases de datos, una operación por internet, es decir, un acceso a un API, que no requieren de un procesamiento de nuestro procesador, ¿vale? No van a utilizar pues, nuestro procesador, muchos hilos del procesador para ejecutar, ¿vale? Tareas tediosas. En el caso de que fuera algo como de inteligencia artificial, deep learning, coger y parsear un JSON muy grande que tarda mucho procesamiento de CPU, entonces en ese caso se usa el dispatcher default, que esto lo que hace es que va a generar un montón de hilos para hacer lo más rápido posible esa tarea. ¿Cuántos hilos? Lo normal es tantos como nosotros tengamos cores en la CPU. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, para nuestras aplicaciones, siempre gastaremos sobre todo el IO y luego el main para actualizar la interfaz de usuario. Porque ya os digo que para actualizar la interfaz solo se puede hacer desde el hilo principal. Si yo ejecuto una tarea en el IO o en el default e intento desde aquí actualizar la interfaz, va a petar. Me va a decir que solo se puede hacer desde main. Entonces ahora veremos cómo hacer esos cambios. Vale, vamos a verlo con un ejemplo. Lo primero es que nuestras funciones del DAO deberían de ser suspend, porque al añadirlas como suspend significa que puede ser que se queden bloqueando el hilo durante un tiempo. Por ejemplo, esté esperando la respuesta a la base de datos, o si fuera un API, porque esté esperando a que le devuelva de internet el resultado. Entonces, al poner ya el suspend, puede ser que bloquee el hilo y nos va a obligar, fijaros que ahora aquí me da error, porque me dice que una función suspend tiene que ser llamada desde una corrutina, ¿vale? Porque ya no podemos bloquear el hilo principal. Entonces aquí tendríamos que hacer una corrutina. Lo primero hemos dicho, elegir el scope, en nuestro caso el live.
life cycle scope. Vamos a hacer un launch porque va a ser simplemente una llamada. Y esto irá aquí dentro. ¿Vale? Además, si luego quiero poner un toast que diga, pues, en este caso el contexto es el... Si yo pongo este contexto aquí, no sé si funciona. Ahora lo probamos. Perro insertado. Toast.lengthsort y .so. Vale. Aquí le tengo que decir en qué hilo se va a ejecutar con el dispatcher. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que al ser una inserción en la base de datos, va a ser que viva durante este fragment, lo que viva el fragment, que va a ejecutar solo algo que no necesita una respuesta y que lo va a ejecutar en hilos de entrada-salida, destinados para, optimizados para entrada-salida. Entonces, eso va a hacer la inserción en la base de datos. ¿Qué pasa? Luego, si intento hacer este toast, petará porque está actualizando la interfaz de usuario. Entonces, si yo quiero desde una corrutina cambiar de hilo, cuando acabe esto, que es una función de suspensión, es decir, esto se va a quedar aquí esperando a que haga ese insert. Cuando acabe ese insert, continuará con la siguiente línea. Pero esta línea ya no puede ser en el hilo, si no va a petar. Entonces, existe un método que es withContext, que me sirve para cambiar el hilo en el que se ejecuta. Entonces, en este caso lo que tengo que hacer es decir que estoy dentro de la corrutina. Cuando acabe esta función de suspensión, cambiamos el contexto al main y ahí ya ejecuto ese toast. ¿Vale? Entonces, esto lo ejecuto en los hilos de entrada-salida y luego con el withContext cambio al hilo principal para ejecutar ese toast. Si ahora lo probamos, ya debería de funcionar. ¿Vale? Kira y raza insertar y perro insertado. Vale, ahora no ha fallado. Ahora, ¿cómo puedo ver si se ha insertado? Vale, pues en Android Studio tenemos por aquí el App Inspection, que si le damos, aquí habría que seleccionar lo que se está ejecutando, el emulador, en mi caso ya está. Y ahora está aquí cargando, voy a esperar un poquito. ¿Veis? Database Inspector. Y aquí automáticamente vamos a poder ver la base de datos si la ha generado. Tardará un poco también en cargar. Aquí está. AppDB, que es la base de datos que yo le he dicho, el nombre. Y aquí dentro tengo la tabla de docs con los tres campos. Y si la vemos, tenemos ID1, Kira, Doberman. ¿Vale? Entonces desde aquí ya puedo verlo. Si yo ahora inserto un segundo, que sea, pues, lo que sea. Sí, ¿vale? Pepe, Doberman, que sea más rápido. Insertamos el App Inspector, aquí actualizamos y ya tenemos Pepe Doberman. Vale, entonces ahora nos quedaría el borrar. En principio con esto, y creo que tenemos el with context, el suspend function, la base de datos y cómo ver la base de datos.
Vale, pues ya lo tendríamos, nos faltaría el delete, pero para que no se alargue el vídeo no lo voy a hacer. Si queréis, intentarlo vosotros. Y si no, pues bueno, ya haremos la práctica el próximo día, que habrá que hacer algo parecido. Venga, hasta luego.